no solo de la casa, una amiga personal, una persona a la que quiero mucho, muy amorosa. Hola Mariana. Hola, ¿cómo estás? Qué Hola, linda presentación. bella, te lo mereces. ¿Cómo estás? Ella es Mariana Serchiara y es una amiga de Radio Capital. ¿Cómo estás, Ujú. Mariana? Acá estamos. Bien, bien. ¿Estás con Teresa? No, estoy con Andrea. Andrea, es tu compañera del programa. Andrea Toto, sí, Hola Mariana, un gusto. Andrea Toto, ¿cómo mi estás? Un compañera. gusto hablar contigo. Un Mariana, gusto. Sí, contame. vamos a hablar de comunicación efectiva, pero vamos a Sí, empezar sí, desde adentro hacia afuera, ¿no? bien. ¿Qué nos decimos Sí. a nosotros mismos? ¿Cómo nos comunicamos con nosotros mismos Ujú. para gestionarnos, para después poder tener una comunicación eficaz con el otro? ¿Qué tenés para Ujú. decirnos acerca de esto? A ver, contanos. Te escuchamos, Bueno, maestra, te escuchamos. primero, no para tanto, siempre aprendiendo, eso es importante. Bueno, para comenzar eso un poco, primero poder aprendernos nosotros para poder saber que queremos comunicarle a un otro, ¿no? Desde ahí, desde bien adentro, que de eso se trata el proceso de comunicación, ¿no? Bien. eh, que es percibir el significado y proceder al entendimiento entre los seres humanos. Primero este proceso comienza por uno mismo. ¿M? Y de ahí tener un buen intercambio de opiniones, de ideas, ¿sí? Y de emociones con las otras personas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque para este intercambio uno tiene que tener claro qué quiere decirle al otro. Y la comunicación efectiva necesita claridad. Sí, es muy importante tener en claro esto. La intención que tiene la comunicación efectiva es dar una información concreta, y debe ser transmitida con claridad. Entonces, primero yo tengo que saber qué siento o qué me está sucediendo, registrarlo y después poder ponerlo en palabras. Mi mensaje tiene que ser claro. Es la persona que va a recibirlo, eh, lo tiene que recibir de la mejor manera. Eh, le, a veces podemos decir cosas que no son tan gratas, ¿m? O tan buenas que el otro sabemos que la puede recibir de mala manera. También existe la comunicación asertiva, que eso podemos hacer otra charla, y, pero lo importante acá es poder detectar que lo que nosotros que sentimos lo vamos a decir claro, lo vamos a decir de la manera más amable y, como decía hoy, más concisa posible para que el otro pueda recepcionarla. Si nosotros logramos este proceso, este trabajo interno, lo que vamos a decir siempre puede afectar menos al otro, porque cuando es efectiva la comunicación, no necesitamos levantar el tono de voz, nuestro ritmo va a ser tranquilo o va a ser adecuado porque vamos a estar equilibrados, ¿sí? Y tiene que ver también con esto de la comunicación afectiva. Cuando hablamos con una persona, hablamos desde el ser. ¿M? Otro tema es cuando hablamos de comunicación efectiva en corporaciones o hablamos del liderazgo. ¿M? Que es aplicable a varios temas, esto de la comunicación efectiva, también en marketing. Pero cuando hablamos desde el ser, primero nos registramos nosotros. Está ¿Mm? bien, entonces podemos decir que para que una comunicación sea efectiva tiene que ser clara y el mensaje que se quiere llevar al otro tiene que estar sin alterar, o sea, para que se cumpla el Es objetivo de comunicar. tal cual, tal cual. Las herramientas que nosotros tenemos para lograr que sea más productiva, más eficaz esta comunicación, eh, son precisamente que sea esto, que sea sólido y que sea eh, corta, ¿no? La comunicación, que no entremos en demasiado proceso con el otro, porque el proceso primero lo tenemos que tener nosotros, ¿sí? Y Claro. también saber escuchar, escuchar. La escucha activa es importantísima. Cuando nosotros
charlamos con otra persona, le comunicamos un proyecto, una idea, que de eso se trata, por ejemplo, tenemos que leer a la persona en todo su contexto, de alguna manera, ¿sí? Escuchar lo que nos responde para poder seguir esa comunicación, esa charla. No una charla donde nosotros damos un mensaje y el receptor se sorprenda o no comprende o corte esa charla. Nosotros, cuando tenemos que persuadir de manera positiva, también podemos usarla, ¿sí? La comunicación efectiva, tenemos que lograr un entendimiento. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, cuando nosotros queremos transmitir una idea y la otra persona no la comprende, hacer preguntas concretas, y de eso también se trata, escuchar, saber hacerle preguntas concretas al otro, ¿sí? Para saber nosotros qué parte no entendió de lo que nosotros le estamos relatando, contando, y queremos hacerle llegar, para poder llegar a este punto donde los dos tengan un acuerdo. Entonces hay que evaluar e identificar también todo esto que pueden llegar a ser problemas que nosotros tenemos en la comunicación con el otro. También digo, si bien hay herramientas para poder comunicar, y yo puedo decirte, mirá, hay que mirar al otro, hay que escucharlo, hay que ejercer la escucha activa y demás, nosotros lo que tenemos que identificar y evaluar son los problemas primero que nosotros tenemos para poder comunicarnos, ¿sí? Por eso digo, la comunicación siempre empieza por uno. Sea una persona, sea una empresa, ¿sí? Empieza por uno. Tenemos que tener claro qué queremos decir, cómo lo vamos a decir, y importantísimo, a quién queremos llegar, a quién le vamos a contar este mensaje. Con todos estos datos vamos a tener un mejor mensaje, que el otro, nuestra actitud ante las personas, hacia nuestro entorno y demás, cambia totalmente. Nosotros nos vamos moldeando también cuando nos conocemos y conocemos ese entorno al cual vamos a comunicarle a alguien algo. Por eso digo, es importante saber y mirar a quién le vamos a contar este mensaje, cómo es, ¿sí? Cómo transmitirle una idea. No es lo mismo transmitirle una idea a adolescentes, sentarte a hablar con tu hijo, no es lo mismo con una pareja, con tu jefe. Está bien. Entonces, conocer eso. Identificar a quién, qué se quiere decir, saber escuchar al otro, tratar de que el mensaje sea claro, que no llegue con interferencias, y generar una especie de empatía en el otro, ¿no? Y en nosotros mismos, para ponernos en el lugar de la persona que va a recibir el mensaje. Aparte, mira, yo te digo, a mí cuando tengo una charla con alguien y la persona me escucha y me dice claramente lo que quiere, me genera confianza. Genera confianza. Aparte de proporcionar calidad en la comunicación, de generarnos confianza, ¿de qué otra manera mejora las relaciones el hecho de tener una comunicación así efectiva? Y mejora las relaciones en todo. Vos imaginate que el proceso que nosotros realizamos para poder comunicarnos ya nos fortalece a nosotros. Estamos mirando y estamos aprendiéndonos y desaprendiendo, diciendo no, por acá no es, con esta persona por acá no es. Hay muchos elementos, mira, quería ir por acá. Muchos elementos de la comunicación efectiva que tenemos que tener en cuenta, que es ser cortés, ser conciso, como te decía hoy, ser claro, ser empático, como vos bien dijiste, por eso me vino a la cabeza. Pero hay algo que quizás no figure en un libro, o yo todavía no lo encontré, o en las redes sociales, pero también creo que después de tanto tiempo de dar cursos y también recibir herramientas yo y capacitarme, también entiendo que el silencio, ¿no? Aprender el silencio en el momento adecuado, la pausa en la comunicación efectiva es importantísimo, que también hay que aprender a utilizarlo. Si bien todos los elementos y las herramientas de la comunicación efectiva se tratan siempre de tener esto, ¿no? De ser conciso, te habla todo el tiempo cuando vos lees y buscas herramientas, te dicen ser cortés, ser empático, y siguen por esos lugares,
todo esto tiene que ver más también con un proceso de el silencio y de la escucha. Es que hay que ir también por ahí, para poder reforzar, para saber qué decir en el momento adecuado. Creo que es muy importante tener en cuenta los silencios. Bien, Mariana, una preguntita te hago. Decime. En este tema de comunicar y de recepcionar, ¿no? Porque en esta empatía es una recepción de quien tengo enfrente. Sí. ¿Qué lugar ocupa el lenguaje corporal? Es una cuestión que yo por ahí soy terapeuta y tomo muy en cuenta a quien tengo enfrente. Sí. ¿Cuánto nos habla de la persona y de la receptividad de lo que yo estoy diciendo el lenguaje corporal? Mira, si lo vamos a medir según también lo que dicen muchos libros, el peso que tiene el lenguaje, viste que se habla un 7%, un 90 y pico por ciento, un 70%, la realidad es que eso no ya hoy, después de varios estudios, no tiene esa validez, no tiene ese peso. Sí, lo que nosotros entendemos que tiene un peso impresionante, o sea, increíble y cada vez más, porque las personas van evolucionando y cada vez más adquirimos nuevos gestos, ¿sí? Que vamos, imagínate esto, nosotros tenemos gestos que son nuestros, que vamos aprendiendo desde otras personas y demás, por lo cual tiene un peso increíble, y a medida que vamos evolucionando y creciendo hacemos más cantidad de gestos. Estos gestos pueden ser el lenguaje corporal completo, los microgestos, y no digo que la persona que está hablando tiene que aprender a leerlo, ¿sí? Porque es un estudio bastante complejo, pero sí tiene que saber que tiene un peso increíble, que tiene un peso muy, muy grande, y cuando nosotros hablamos con otro, tenemos que ver si esa persona se enoja. Nosotros cualquier persona que no tenga los estudios de comunicación no verbal, con un poquito de sentido común, ya te das cuenta si la persona se enoja, si se ruboriza, si alguien está nervioso, cualquier persona. Entonces es importante cuando alguien que está empezando a tener herramientas de comunicación o le interesa comunicarse de manera efectiva con otro, preste atención, como vos decís, al lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque va a mejorar lo que yo estoy diciendo. Si yo veo que el otro se enfada, si veo que el otro se ruboriza, entiendo, eso no hay que estudiar tanto, es mucho sentido común para una comunicación en la vida diaria. Ahora, si lo hacemos de manera profesional, ¿sí? ¿Por qué no? A ver, quiero ser más clara. ¿Por qué en la vida diaria es más fácil de detectar? Porque nosotros solo tenemos el instinto de darnos cuenta cuando alguien se enojó, ¿sí? Uh-huh. Cuando alguien se alteró, levanta la voz, levanta quizás los brazos, enfatiza lo que dice, enfatiza su tono de voz, que también pertenece al lenguaje no verbal, el ritmo de la voz cambia, ¿sí? Entonces, todo eso nosotros empezamos a ver, todos esos gestos. Ya vemos que, por ejemplo, esa persona se enojó. Ahí es todo nuestro sentido común, nuestra percepción que hace que nos demos cuenta. Entonces vamos a mejorar nuestro lenguaje y vamos a comunicarnos desde otro lugar, nosotros no enojándonos, quizás haciendo silencio, quizás esperando el momento, ¿sí? Tenemos que ser también asertivos en eso. Ahora, cuando lo hacemos de manera profesional, no es fácil leer el lenguaje corporal. La comunicación no verbal requiere un estudio, te diría, diario, continuamente. Hay que leer, no solo leer es imposible, nadie puede meterse en el cerebro del otro para saber si esa persona está mintiendo, si bien hay indicios, sí, hay estudios que dicen que sí, y hay un camino que se entiende que sí se puede hacer, pero es de un estudio muy, muy amplio. Hay que tener mucho conocimiento y también aprender a conocer cada contexto en el que se encuentra la persona para poder hablar de esos temas. La persona que está siendo, no sé, estudiada o que vos estás charlando como terapeuta y demás. Entonces, si bien eso es una especialidad y especialistas que leen la comunicación no verbal, hay otros que también hacen
charlas sobre comunicación no verbal y no tienen los conocimientos totales o adecuados para poder hacerla, y hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Porque nadie puede detectar las mentiras en el otro, ni siquiera, no sé, Paul Ekman, porque hoy por hoy hay montones de estudios que dicen que hay que estudiar mucho más allá de eso. Si bien hay bases científicas que en su momento dijeron que eso sí se podía hacer, se puede hacer, pero esto avanzó mucho más que ahí. No nos quedemos solo con lo que nos dicen algunos, sino que hay que entender que es complejo. Nadie puede leerle la mente a nadie. Claro, sí. Por lo menos hay que ver si dicen es ciencia, es pseudociencia. La comunicación no verbal es compleja, es difícil, todos somos únicos, y si bien tenemos gestos universales, también tenemos que entender que es complejo. Es complejo y depende del contexto y de las personas. Y nosotros tenemos que ser muy claros con esto, ¿sí? No es lo mismo que decir, bueno, quiero tener herramientas de oratoria y quiero tener, bueno, ahí sí, te diría, es algo más universal y uno puede dar herramientas, pero cuando hablamos de herramientas de comunicación no verbal, hay que decir, bueno, vamos a ser más específicos en las preguntas, vamos a ver a quién vamos a tratar de leer su cuerpo y demás, y ya te digo que decir leer me parece un montón, porque no es tan fácil. Sí, ocurre que en la comunicación con un otro hay cosas como son más simples, ¿no? El bajar la mirada o el hacer algunos movimientos con las manos de incomodidad, eso nos permite hacer un ajuste, como vos decías, en cómo reformulamos o cómo abordamos al otro, ¿no? Tal cual, por eso, pero viste, bueno, vos me decís terapeuta, bueno, uno tiene esa mirada y ya sabe cómo abordar a la persona y demás, que bueno, es excelente, y son herramientas que sirven desde el lugar que uno tiene para poder colaborar en procesos con el otro. Ahora, y también en cualquier, en una familia y demás, siempre el que quiere conectar le va a servir tener estas herramientas. Perfecto. Ahora, no hay que hacer, no hay que poner tanto hincapié, esto está buenísimo que quede en la nota, tanto hincapié en que la comunicación no verbal es algo tan fácil, es algo complejo, y como también vos decís, con un poco de sentido común, con un poco de percepción y mirar al otro, uno puede entenderlo muchísimo sin ser un especialista, no necesariamente todos tenemos que estudiarlo. Eso va para que lo dejen en manos de profesionales, cada uno que se dedique a lo suyo. Exacto. Y que cuando quieran comunicarse de manera efectiva, lo hagan primero, o lo tenemos que hacer todos, aprendiendo un poquito más sobre uno mismo, saber qué queremos decir, a quién se lo vamos a decir y cómo. Bien. Y después empezar a mirar, sí. Dale, como para ir cerrando, entonces, y darle un poquito, así como para puntuar los aspectos que vos nos estuviste dando, como tips o recomendaciones, a tener en cuenta en una comunicación asertiva, efectiva, corriente, con un otro, no tan profesional, por ahí el público que tenemos es muy amplio, ¿no? Entonces, tal cual lo recomendaste, ya cuando es algo ya tan específico, bueno, formarse o dirigirse a las personas que están preparadas para tal, ¿no? ¿Cómo vos nos harías un cierre de estos temas que diste en estos breves minutos que te agradecemos con el alma, porque te andrás con un montón de actividades como estamos todos, como se ha hecho un abordaje así tan amplio y ha sido tan clara, un cierre de los temas o las recomendaciones que nos estuviste dando. Sí, bueno, en principio entender qué es la comunicación efectiva, ¿sí? Que nosotros vamos a hablar con alguien, que esa persona es nuestro receptor, que las características que tiene ejercer esta buena comunicación, a ver, para que quede más claro todavía, nosotros tenemos que contar con claridad, con empatía y con escucha activa, para que este mensaje que nosotros vamos a darle a otros sea claro. Tener un diálogo interno positivo,
o agradable con uno mismo, conocernos y saber a quién queremos llegar, ¿no? Y conocer también nuestras limitaciones que tenemos en que tenemos en nuestro lenguaje, si tenemos muletillas, si nos trabamos, si somos tímidos, para saber cómo y cuándo decirlas. También encontrar el momento adecuado. Esto es muy productivo, aprender a hacerlo, nos mejora las relaciones con otras personas y mejora en todos los aspectos de nuestra vida. Así que es un ABC, es un ABC que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entender qué queremos decir, cuál va a ser el mensaje, conocernos y entender que esto nos va a ayudar un montón para adelante. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho, mucho, mucho el No. espacio y ya prontito te llamamos de nuevo a ver qué hacemos. Dale. Bueno, chicas, que pasen una linda tarde, las felicito por el programa y Gracias. obviamente Muchas siempre a gracias. disposición. Gracias por llamarme Besotes. y compartir lo que me gusta hacer. Adiós, hasta Ha luego. sido Muchas un gracias. gusto, Un ella beso fue enorme.